Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar presentes. Les agradezco esta participación y vamos a dar inicio a este webinar conjunto con APAMIA, con la Asociación de Profesionales del PAMI. Para la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, que está permanentemente preocupada y ocupándose de la formación y de la actualización de los colegas, es muy importante que una asociación de profesionales como APAMIA haya decidido y esté participando de nuestras actividades académicas. Eso demuestra que somos profesionales, que más allá de la actividad gremial que compete a las asociaciones de profesionales, también está el interés por perfeccionar a sus colegas, a sus miembros y a sus integrantes. Esto, sin lugar a dudas, que se viene suscitando ya desde hace muchos años con la participación de APAMIA en nuestros congresos nacionales, es nada más que mostrar el fruto de esta relación entre APAMIA y la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría. No voy a explicar mucho más sobre el tema porque es obvio, y por supuesto agradezco también la presencia del profesor Cicoloni, al que va a presentar nuestra secretaria general, la doctora Fabiana Giver, a quien le cedo la palabra. Bienvenida y te escuchamos. Hola, muchísimas gracias, Julio. Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en un nuevo evento anticipando el 18º Congreso Argentino de Gerontología y Geriatría, que se va a realizar en forma virtual entre el 25 y 27 de noviembre. Hoy nos acompaña el profesor doctor Alejandro Cicolone. Él es especialista universitario en cardiología, especialista universitario en clínica médica, profesor adjunto de Medicina Interna de la Universidad de Buenos Aires, director de la carrera de especialistas de Medicina Interna de la Universidad de Buenos Aires. Él va a disertar acerca del corazón de la persona mayor. Abordará un acercamiento a distintos temas de gran relevancia, como ser hipertensión arterial, enfermedad coronaria, arritmias más frecuentes en las personas mayores e insuficiencia cardíaca. Agradecemos a usted, doctor Cicolone, y a PAMIA por participar en este evento. Le cedo la palabra y puede iniciar cuando quiera su conferencia. Bueno, en primera instancia quiero agradecer justamente a las dos instituciones por invitarme a participar de este evento. Y bueno, vamos a ver si puedo ahora. Vamos, bueno, acá entonces ya tenemos. En primera instancia quiero comentarles que, no sé si es la sensación de todos, pero cuando uno llega a la geriatría y a la gerontología, en general seguramente todos los que estamos acá reunidos llegamos de distintas especialidades, ¿no? Incluso especialidades tan diversas como especialidades quirúrgicas, como puede ser la traumatología, o especialidades clínicas, como puede ser la endocrinología, la diabetes. Yo creo que el elemento común que tenemos es que en nuestras especialidades estamos viendo pacientes de edad avanzada, y la realidad es que nos encontramos con situaciones en las cuales, por ejemplo, quien les habla como cardiólogo se puede encontrar en la situación de un paciente que necesita y requiere tratamiento analgésico por una artrosis severa, y seguramente el traumatólogo le ocurre lo mismo en un paciente al cual tiene limitaciones para hacer el tratamiento como consecuencia de alguna enfermedad cardiológica o endocrinológica. Entonces, mi idea es presentar las enfermedades que son más comunes en el adulto mayor. Voy a tratar de no dar nada por sobreentendido, porque entiendo que todos y para cada una de las charlas la platea es bastante heterogénea en las que hace las especialidades, y
seguramente no todos hablamos el mismo idioma, ¿no? Yo a veces comparo esto un poco, que es distinto a lo que pasa, uno ve que el pediatra, ¿no? Los pediatras en la formación general y después en las subramas, yo creo que acá nos encontramos en geriatría viniendo de distintas especialidades médicas. Por lo menos eso es una apreciación personal, y en lo que hace a la presentación, en primera instancia vamos a hablar de la enfermedad coronaria por la importancia que tiene, tomaré como referencia a la enfermedad coronaria específicamente el infarto agudo del miocardio, después hablaremos de la falla de bomba, de las arritmias, voy a tomar como parámetro la fibrilación auricular, que es la más frecuente, y finalmente terminaremos hablando de la hipertensión arterial. Bien, entonces un poco quiero un segundito que... Bien, entonces un poco como aproximación, lo que les quiero comentar son algunos datos epidemiológicos que creo que son muy interesantes. Una niña nacida en el 2012 tiene una expectativa de vida de 73 años como expectativa global, y esa expectativa de vida para un chico es de 68 años. Y aunque no parezca tanto, es nada más ni nada menos que 6 años más que lo que era la expectativa de vida para los chicos que han nacido en el año 1990. Como todos nos imaginamos, acá existe una gran disparidad según el lugar donde hemos tenido la suerte de nacer, y entonces los chicos que han nacido en países de altos ingresos tienen una expectativa de vida de 76 años, en el caso de los varones, como vemos es 16 años más que en los países que tienen bajos ingresos, y esta expectativa es mucho más diferente para las mujeres, en los cuales la expectativa de vida es 19 años mayor cuando uno compara países de altos ingresos y países de bajos ingresos. Datos muy importantes y para reflexionar. Tomemos un país desarrollado, como es el caso de Estados Unidos. Estados Unidos en el año 2000 tenía el 12% de la población mayor de 65 años, y los individuos mayores de 85 años constituían el 27% de ese segmento. Se prevé que para el año 2030 la población mayor de 65 años sea del 20% de la población total del país. Cuando vamos a la Argentina, y lo que ocurre en nuestro ámbito, es que la sobrevida se extendió hasta 77 años para las mujeres y 73 años para los hombres. Se espera entonces que la población mayor de 80 años se cuadruplique en los próximos años. Bien. Entonces, para también tener en cuenta que es inevitable, y por suerte se está dando, el envejecimiento, el aumento de edad de la población en todo el mundo. En esos casos, la cardiopatía en los pacientes mayores, sin duda es la principal causa de muerte, y por eso que consideramos importante el desarrollo de este tema en esta jornada. Bien, tengamos en cuenta qué pasa entonces en un individuo mayor, cómo se produce el envejecimiento y sobre todo a nivel cardiovascular. Fundamentalmente a nivel cardiovascular lo que vamos a ver es que las arterias centrales pierden distensibilidad debido a que una menor formación de elastina en su pared. Se alteran también funciones tan importantes como por ejemplo las del endotelio, que es la glándula más importante, ¿no? La glándula endocrina más importante del organismo, y entonces vemos que la secreción de óxido nítrico disminuye, y eso también dificulta la vasodilatación. ¿Tá? Entonces, este conjunto va a llevar a un aumento de la presión sistólica con una caída de la presión diastólica como consecuencia de la rigidez vascular, y a su vez se va a producir un reflejo prematuro de la onda pulsátil, y eso va a favorecer, va a disminuir la irrigación, y los dos eventos, tanto el aumento de la presión sistólica, el aumento de la poscarga y este reflejo prematuro, va a favorecer la isquemia miocárdica. Bien, por otro lado, se va a producir un fenómeno de hipertrofia, que es secundario a la apoptosis. Todos sabemos que la apoptosis es la muerte celular programada, eventos de necrosis que se van dando a lo largo de la vida del paciente, necrosis a nivel del músculo cardíaco, y todo esto, en función de compensar la actividad ventricular, lleva a un grado importante, un grado que puede ser significativo de fibrosis, que como sabemos, en última instancia, termina perpetuando una situación evolutiva que lleva a lo que vimos antes, ¿no? Aumento de la poscarga y alteración en algunos casos de la función ventricular. Bien, entonces, para tener en cuenta, es esperable que con el envejecimiento la función diastólica se vaya alterando
y aparezca disfunción diastólica en el ventrículo izquierdo. Sin embargo, si no existe alguna cardiopatía de base o alguna enfermedad cardiológica estricta, no es de esperar que con el avance de la edad se produzcan alteraciones en la fracción de eyección, es decir, específicamente en la función sistólica del ventrículo izquierdo. Bien, otro tema a considerar y muy común de notar en todas las consultas con los pacientes mayores es las alteraciones que se producen en la válvula aórtica. Es muy común y como vemos en esta diapositiva, un 40% de los pacientes mayores de 75 años suelen tener un grado importante de fibrosis de la válvula aórtica o de esclerosis de la válvula aórtica. Hay que tener en cuenta que no existe una relación directa entre el grado de fibrosis y la existencia de una obstrucción significativa. Es muy común que nosotros en pacientes añosos escuchemos un soplo sistólico aórtico importante y no necesariamente ese soplo tiene una correlación directa con un grado de estenosis significativa. Pero sí lo que hay que tener en cuenta que hecho el diagnóstico de esclerosis, aunque no haya estenosis significativa, la presencia de esclerosis aórtica va a determinar un peor pronóstico en la evolución cardiovascular del paciente. Bien, miren qué dato interesante, ¿no? Y como decíamos antes, no todos, tal vez los que están escuchando vengan de alguna especialidad clínica. Yo les comento, seguramente recordamos de fisiología, que todas las células cardíacas, musculares cardíacas, tienen la particularidad de poder crear su propio estímulo, ¿no? Su propia contracción. Pero en el caso del corazón, la que comanda esto es ni más ni menos que el nodo sinusal. El nodo sinusal es el que comanda el sistema de conducción, el impulso y la contractilidad de todas las otras células cardíacas. Tengan en cuenta esto, ¿no? En las personas mayores de 75 años, solamente el 10% de esas células marcapasos están funcionantes y están activas. Eso es lo que explica que muchas veces en los pacientes se hace una mayor predisposición a frecuencias bajas en reposo y también frecuencias bajas o insuficientes al momento de hacer ejercicio, que están relacionadas también con alteraciones en el sistema autónomo, que tienen que ver con alteraciones en la estimulación simpática y la estimulación parasimpática. Bien, y si hablamos de alteraciones a nivel cardiovascular, obviamente no podemos dejar de tener en cuenta qué ocurre a nivel renal. El riñón sin duda es el gran regulador a nivel cardiovascular, y vamos a ver que con la edad los riñones que envejecen reducen su capacidad de excreción de sodio, y a su vez, por alteraciones en el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, se produce un aumento de la reabsorción de sodio, ¿no? Entonces la combinación retención de sodio, aumento de reabsorción del mismo, aumento del volumen intravascular y aumento también de la postcarga. Si bien todos nosotros estamos acostumbrados a realizar evaluaciones periódicas de los pacientes y evaluamos la función renal a través de la evaluación de la creatinina, hay que tener en cuenta que valores en el límite normal, de lo que son los valores normales para un paciente adulto, no un adulto mayor, valores que estén en el límite ya nos pueden estar indicando que existe algún grado de disfunción a nivel renal, sobre todo teniendo en cuenta que los pacientes adultos mayores tienen una menor cantidad de masa muscular. Por eso estar atentos, por eso tener en cuenta que valores limítrofes pueden estar hablando ya de una disfunción renal. Bien, y hay un tema que es, se habla mucho, ¿no? Del cual seguramente va a formar parte de todas las mesas del Congreso y de todas las charlas, que es la fragilidad. Es difícil a lo mejor encontrar una definición estricta de fragilidad, y esta me gustó lo que yo vi, ¿no? Es la acumulación total de las comorbilidades que tiene el paciente y la reducción de la funcionalidad y su reserva fisiológica. ¿Tá? Entonces, la fragilidad finalmente es eso, una reducción total de la capacidad de hacer frente al estrés fisiológico y un aumento de susceptibilidad de enfermedades y justamente también a la muerte como consecuencia de las comorbilidades del paciente. Bien, pero como si no fuera poco, todas estas alteraciones que tenemos a nivel del funcionamiento de la fisiología y la estructura que sufre el organismo con la edad, a esto sumamos que hoy por hoy, y que hace unos cuantos años, es muy común utilizar una gran cantidad de fármacos en los pacientes añosos, los pacientes ancianos, ¿no? Entonces, ahí empiezan a jugar alteraciones tanto farmacocinéticas como farmacodinámicas, ¿no?
que, por ejemplo, algo muy sencillo de ver es la reducción de volumen de distribución y, por lo tanto, la disminución del aclaramiento de creatina. Bien, entonces, tener en cuenta eso, lo vemos todos los días, ¿no? La polifarmacia, el consumo de gran cantidad de medicamentos. Tener en cuenta que el paciente, cuando nosotros lo interrogamos, siempre nos refiere, en caso de que se acuerde, que a veces no están así, los medicamentos que consume y que habitualmente les recetamos, pero también tener en cuenta que hay un gran acceso, y sobre todo en la Argentina, a fármacos de venta libre y que también interactúan con los que son recetados por los profesionales. Entonces, a eso le sumamos la comorbilidad, la dificultad para metabolizar esos medicamentos y entonces la posibilidad de tener los efectos adversos y las interacciones farmacológicas aumentan prácticamente en forma exponencial. Bien, entonces, hasta acá lo que es la definición general y algunos conceptos básicos. Entonces, como prometí al comienzo de la charla, vamos a hablar de enfermedad coronaria. Voy a tener como referencia, para hablar de la enfermedad coronaria, al infarto agudo de miocardio, y teniendo en cuenta la heterogeneidad o lo heterogéneo de la platea, voy a hacer algunas aclaraciones. En primer instante, hablamos de enfermedad coronaria, es un tipo de enfermedad dentro de la enfermedad cardiológica que compromete a las arterias que irrigan la pared ventricular. Bien. La enfermedad coronaria es la principal causa de muerte en varones y mujeres de edad avanzada. El 81% de los adultos que fallecen por enfermedad coronaria tienen 65 años o más. Y hay que tener en cuenta, esto sí, que los factores de riesgo para enfermedad coronaria de los ancianos son, en general, como vamos a ver más adelante, los mismos que para la población general. Hay un tema acá de nomenclatura. Nosotros habitualmente, los que nos formamos, ya nos recibimos, tenemos unos años de habernos recibido, manejábamos las definiciones clásicas, ¿no? De Bertolazzi en la Argentina o de Brown, cualquiera. Por un lado el infarto agudo de miocardio y por el otro lado el ANGOR, ¿no? El ANGOR inestable o el ANGOR crónico estable. Bien, ya hace un tiempo que en cardiología se le han sumado algunas características de definición. Las voy a decir no para complicar, sino a los efectos de que muchas veces ustedes van a leer lo mismo con distinto nombre, ¿no? Entonces, el infarto agudo de miocardio es lo que hoy también se conoce con el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Digamos que esta nueva denominación, esta clasificación, hace referencia a una característica electrocardiográfica. Y por el otro lado, lo que es el ANGOR inestable o los infartos que no son transmurales, que no hacen elevación justamente del segmento ST, se lo llama también síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. ¿No? Acá le dice más o menos, no se puede hacer justo un paralelismo entre los mismos, pero creo que esto nos va a permitir orientarnos más a los que a lo mejor estudiaron estos temas cardiológicos hace mucho y que se han dedicado a otras especialidades, como puede ser especialidades quirúrgicas, como dije al principio, o puede ser traumatología, etc. ¿No? Entonces, este gráfico a mí me gusta mucho, es un gráfico del libro de Bramwell, para entender estas dos definiciones, ¿no? Por un lado, en el paciente tenemos una placa arteriosclerótica que se forma por los factores de riesgo. Esa placa pasa de un estado de estabilidad a un estado de inestabilidad. ¿Está? Que es lo que se ve acá. Y pueden ocurrir dos cosas. Se puede producir el accidente de placa, y ese accidente de placa dar una obstrucción total de la arteria y da a lo que se conoce con infarto agudo de miocardio, la definición clásica, o síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Y por el otro lado, si la obstrucción no es completa, se da lugar a una serie de patologías un poco más heterogéneas, que constituyen el ANGOR inestable o el infarto agudo no transmural o el IAM-NO-PU, como se conoce tradicionalmente, ¿no? Entonces, tener en cuenta situaciones ante la base de una alteración de una placa vulnerable, situaciones de estrés, que puede ser fiebre, hipertensión, etcétera, se va a desencadenar el accidente de placa. Si obstruye totalmente, bueno, va a dar lugar al infarto agudo de miocardio. Bien, entonces, cuando uno habla de un tema, yo creo que es importante tener en claras las definiciones de lo que estamos hablando. Después de muchos años de hablar de este tema, yo creo que la definición más clara no es de un libro de medicina interna, no es de un libro de electrocardiografía,
y es simplemente ni más ni menos que del libro de Rhodes, ¿no? Del libro de fisiopatología. 3 palabras para definir la principal causa de muerte en el mundo occidental, que sería el infarto, ¿no? Que es necrosis por isquemia. Esto define todo, está claro y nos da la idea fisiopatológica de lo que estamos hablando. Acá hay imágenes post-mortem, ¿no? Donde se ve la obstrucción coronaria, y esto un poco porque a veces uno lo da como un hecho, de ver qué es lo que pasa en la arteria, ¿no? Cómo la arteria se va revascularizando, y la luz arterial es cada vez más pequeña. Acá lo mismo, los preparados histológicos, ¿no? Clásicos con hematoxilina y eosina. Acá vemos cómo un trombo, ¿no? Se forma el trombo dentro de la pared, el trombo se repiteliza, se forman nuevas capas de colágeno, y desarrolla esto, un vaso enfermo, un vaso muy vulnerable. Bien, entonces, de los pacientes afectados, ¿no? Que sufren un infarto agudo de miocardio, el 36% son mayores de 36 años, esto relacionando entonces de nuevo con lo que decíamos antes, ¿no? La mayor incidencia con la edad. ¿Qué es un factor de riesgo? Bueno, aunque parezca obvio, lo definimos, el factor de riesgo es aquel factor cuya presencia tiene una relación significativa con el desarrollo de una enfermedad. En este caso la enfermedad es la enfermedad coronaria. Los factores de riesgo son los típicos: la diabetes, lo que ya conocemos, el tabaquismo, la hipertensión y las dislipemias, lo que se definieron en el estudio de Frank. Acá vemos que todos esos factores tienen una cosa en común, ¿no? Que es la procoagulabilidad o los fenómenos inflamatorios. Nosotros vimos esto, ¿no? Cuando una de las cosas, uno de los grandes desafíos tal vez de la medicina es encontrar marcadores que nos hablen de pronóstico. Nosotros evaluamos PAI-1, el PAI-1 es el inhibidor del activador del plasminógeno, y miren qué interesante, ¿no? Que tiene que ver con todo esto de la inflamación, de la mala evolución. Miren lo que pasa en este factor de riesgo. En hipertensos de grado 1, sin lesión de órgano blanco, los niveles son muy bajos, y cuando nos vamos al otro extremo, los hipertensos severos con lesión de órgano blanco muestran esta actividad mucho más elevada, lo que nos marca, por ejemplo, al PAI-1 como un marcador de estos procesos inflamatorios. Acá marcamos otra diferencia. La evolución típica del infarto cumple un ritmo circadiano, eso todos más o menos lo sabemos. Si nosotros dividísemos el día en 4 cuadrantes, de 0 a 6, 6 a 12, 12 a 18 y 18 a 24 horas, veríamos que esto es una muestra de 650 originariamente pacientes, pues son 500 y pico del conurbano bonaerense, donde vemos la aparición de los síntomas, es una estadística nacional, respetan un ritmo circadiano, ¿no? Con un pico entre las 6 y las 12 horas. Cuando vamos a los adultos mayores, ese pico no existe, desaparece el ritmo circadiano, lo que habla de la disfunción autónoma, y es lo mismo que ocurre justamente en el grupo de pacientes diabéticos. En cuanto al diagnóstico, lo de siempre, esto sin importar la edad, el ángulo prolongado, el electrocardiograma y la curva enzimática. El dolor típico, la falta de aire, que a veces puede acompañar al infarto, y los síntomas neurovegetativos. Y acá otra diferencia. El 56% de los pacientes mayores de 85 años presenta dolor torácico, ¿no? Mientras que los pacientes más jóvenes, los menores de 65 años, el 90% lo presenta. Entonces, tener en cuenta esto, tener en cuenta que existen síntomas como disnea, sudoración, náuseas, vómitos, incluso síncope, que es bastante frecuente, que nos pueden estar hablando de la evolución de un evento coronario agudo. En lo que hace al examen físico, en la mayoría de los pacientes no hay grandes hallazgos, más que un cuarto. Lo de siempre, esto es igual para todos, los pacientes tienen compromiso de la cara anterior, van a tener frecuencia cardíaca más elevada, con presión arterial más alta, y los de cara inferior son fundamentalmente vagotónicos, con frecuencias cardíacas bajas y tensión arterial también baja. Y acá llegamos al electrocardiograma, no para hacer una disquisición acerca del electrocardiograma, que sé que puede resultar un poco densa para aquellos que no estén en la especialidad, pero acá vemos lo que decíamos, ¿no? El síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, es esto, la evolución típica del infarto. Las primeras 6 horas con elevación del segmento ST, después la presencia de onda Q, y ya la típica imagen de la onda Q con la T negativa acompañada. Sin saber mucho de electrocardiografía y resaltando nuevamente la importancia del cuadro coronario agudo en el infarto, es esto, ¿no? No hace falta ser cardiólogo para ver esta alteración terrible de ritmo que se desencadena justamente en un paciente que está cursando un infarto agudo de miocardio. La extrasístole tardía, la extrasístole temprana, la extrasístole tardía, y esta arritmia ventricular completamente desorganizada que no es compatible con la vida.
Bien, y las manifestaciones, la presentación atípica en el electrocardiograma se ve mucho en los pacientes ancianos, ¿no? Insisto con lo mismo, acá podría llamar la atención el infradesnivel de DCT, en la cara anterior, que uno ve como un cuadro coronario agudo, tal vez no un infarto, pero cuando evoluciona el paciente rápidamente, muestra el típico supradesnivel en la cara inferior, lo que nos evidencia que este supradesnivel es, o en realidad, este infranivel es imagen especular de este supradesnivel de la cara inferior. Esto, más allá del registro electrocardiográfico específico, sigue hablando de la dificultad, ¿no? A veces de hacer el diagnóstico certero en los pacientes coronarios, por eso quise traer ejemplos reales con electrocardiogramas reales, acá lo que les decía, ¿no? El infarto agudo de cara inferior de 2 de 13 ABF con supradesnivel del ST, en el cual vemos el predominio de bradicardia, incluso con la presencia de trastornos de conducción. Bien, la misma imagen. Entonces, ¿qué es lo que favorece las alteraciones de lo que estamos viendo, la alteración de un registro típico en el electrocardiograma? En primera instancia, es común que exista hipertrofia en el paciente añoso, en el paciente en el adulto mayor, y esos altos voltajes, esos trastornos de la repolarización que hablan de sobrecarga ventricular, dificultan el diagnóstico de enfermedad coronaria. Por otro lado, tenemos infartos previos, que realmente pueden ser conocidos o pueden pasar muchas veces asintomáticos, y que vayan produciendo alteraciones en el electro, y tener en cuenta esto, ¿no? Que 1/3 de los pacientes mayores de 85 años presentan bloqueo completo de rama izquierda. Y para los que más o menos alguna vez tuvieron que hacer cardiología, saben que el bloqueo completo de rama izquierda realmente hace muy difícil la descripción de un cuadro coronario agudo dentro del electrocardiograma del paciente coronario. Bien, finalmente el laboratorio, para los que a lo mejor no recuerdan tanto, se acuerdan que antes era muy importante dosar la CPK-MB, hoy ya el diagnóstico se hace registrando niveles de troponina T elevadas, ¿no? Estamos en 0,1 nanogramos por mililitro, depende del kit que utilicemos, ya hablamos de la presencia de necrosis. Tener en cuenta esto, ¿no? Que existe, esta es la curva de la troponina, esta es la curva típica de la CPK, existe una ventana de tiempo en la cual vamos a tener que tomar la decisión de tratar al paciente en el cual las enzimas van a estar normales y no van a estar elevadas. Bien, entonces vamos a ver ahora algunos tips importantes y que hacen al tratamiento del infarto agudo del miocardio, en el cual nosotros como médicos tenemos que actuar ante la sospecha clínica en forma rápida. ¿Por qué? Tomemos 2 parámetros importantes. Podemos decir que cuanto antes mejor y a mayor riesgo mayor beneficio. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que disminuir al máximo el tiempo de comienzo de la reperfusión cardíaca. Es decir, ante la sospecha de un cuadro coronario agudo, tenemos que derivar rápidamente el paciente a la unidad de cuidados intensivos. No pensar justamente lo que vamos al segundo punto, ¿no? Que a mayor riesgo justamente, a mayor riesgo en pacientes con más edad, se van a beneficiar más con el tratamiento del vaso culpable. Entonces, no tener miedo por la edad y proceder a hacer los pasos que nos van a permitir la revascularización del paciente. Entonces, como decía, el tratamiento recomendado en el IAM con elevación del segmento ST, ya vimos lo que era el segmento ST, sin duda es la revascularización de la arteria responsiva. No hay una edad para que digamos no la voy a revascularizar. Siempre tengo que tener en mente revascularizar la arteria responsiva. Bien, lo ideal, como vamos a ver, es la realización de una angioplastía primaria con colocación de stent. Pero la realidad es que es muy poco probable que en los centros que tenemos, sobre todo los centros que atienden adultos mayores, tengamos la posibilidad de hacer una angioplastía primaria en las primeras horas. Por lo tanto, entonces, lo que se hace es, si el paciente está dentro de las primeras 12 horas, por su nivel de C, con la presencia de Angor, comenzar el tratamiento con filinolíticos. Si yo dentro de las primeras 2 horas de hecho el diagnóstico no lo voy a poder llevar a realizar el estudio hemodinámico en angioplastía, comienzo entonces con el tratamiento fibrinolítico. Y obviamente, una vez administrados los fibrinolíticos, y sobre todo si el paciente no tiene los signos clínicos clásicos de reperfusión, hay que pensar en trasladar al paciente para realizar la revascularización del vaso. Entonces, cuando evaluamos la reperfusión, como dice esta diapositiva, si no tenemos signos evidentes de reperfusión, hay que intentar
trasladar al paciente a un centro de hemodinámica. Bien. La complicación más grave, entonces, de los fibrinolíticos, obviamente, es la hemorragia intracraneal, y hubo un estudio que fue el STIM, que fue muy interesante, donde se estudió esta complicación, y quedó como conducta que en aquellos pacientes en los que son mayores de 75 años, se recomienda usar el 50% de la dosis de fibrinolítico que se utiliza con la población general, ¿no? Entonces, es una diferencia en lo que hace al tratamiento. En todos los casos, urgente llegar a la reperfusión del vaso. Pero tener en cuenta que en los mayores de 75 años es recomendable usar el 50% de los fibrinolíticos, ¿no? Imaginémonos la mejor de las situaciones, imaginémonos nuestro objetivo horizonte, que es la intervención coronaria percutánea primaria. Es el tratamiento de elección, lo ideal es hacerlo dentro de los 120 minutos, las primeras 2 horas, de hecho, el diagnóstico, y desde el punto de vista técnico, esto no hace tanto la charla de hoy, más que el acceso inguinal, se recomienda el acceso por la arteria radial. Mire esto qué interesante. En los pacientes octogenarios no hay que dudar en utilizar stent liberadores de drogas. Se utiliza el stent liberador de everolimus, que es mucho mejor y tiene menos reoclusión que el stent metálico convencional. Justamente la utilización de stent liberadores de drogas, como los que utilizan everolimus, muestra una reducción significativa de la presencia de infarto posterior o de la necesidad de revascularización del vaso pulpado. Bien, en lo que hace al tratamiento farmacológico, la antiagregación, en general se siguen las normativas comunes, se usa doble antiagregación después del infarto durante 12 meses. En lo que hace a las otras drogas que se utilizan habitualmente, ¿no? Los betabloqueantes, los inhibidores de AECA, ahí estamos en el Alapril, los ARA2, donde entran el candesartán, el losartán, las estatinas, los inhibidores de la aldosterona, si hay que utilizarlos. Es difícil hacer recomendaciones específicas, sobre todo teniendo en cuenta que los trabajos que demostraron la utilidad de estos fármacos, en muchos de ellos especialmente se sacó de los trabajos los pacientes, fueron criterios de exclusión los pacientes mayores de 75 años. Pero por otro lado, la práctica actual y la experiencia realizada indica que en los pacientes mayores de 75 años estaría indicado utilizar la misma terapéutica medicamentosa. Bien, entonces, podemos decir que el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento CT es una entidad fisiopatológicamente clara por todo lo que vimos y tiene estrategias de tratamiento que están bien consolidadas. Un poco yo hice este resumen, porque esto creo que nos pasa a todos, ¿no? Yo creo que cualquier médico de cualquier especialidad recibe un paciente adulto mayor de 70 años, vienen con la epicrisis de una internación por un cuadro coronario agudo, y ahí, como uno le agarra la duda, como uno lo empieza a, bueno, por las dudas que vea al cardiólogo, y uno se queda, ¿no?, con la duda si lo puedo o no medicar. Yo les diría que esto lo pueden ver en la epicrisis, aunque no esté tan estigmático, ¿no? Ante un evento coronario agudo, Angor inestable, infarto agudo de miocardio, la posibilidad es que se lo haya tratado, ¿no? Se internó en unidad coronaria, se lo trató. Puede ser tratamiento médico, se le hizo trombolisis, o tratamiento invasivo, se le hizo la angioplastia. Entonces acá tenemos una situación. Una de las situaciones es que el paciente evolucione favorablemente, el reposo está bien, hago pruebas funcionales. Las pruebas funcionales que preguntar al paciente, se hizo ecoestrés, estudio de medicina nuclear, ergometría en el que lo pueda hacer, y vamos a ver, si yo con las pruebas funcionales en este paciente que evolucionó bien, no evidencio isquemia, me quedo tranquilo y sé que el paciente está bien medicado y está bien controlado. Pero ¿qué pasa? Existe la situación en la cual el paciente, después del tratamiento invasivo o el tratamiento médico, en la unidad coronaria, en la internación, me muestra isquemia. Me muestra isquemia sin hacer las pruebas funcionales, hizo cambios en el electro, volvió a tener Angor, hizo cambios enzimáticos, hizo falla de bomba. Sin duda este paciente me está diciendo que está isquémico, me está diciendo que el vaso no quedó viable, entonces ese paciente va directamente a realizar la cinecoronariografía, ¿no? Entonces, por otro lado, el que yo hago, que evolucionó bien el tratamiento agudo, que hago una prueba funcional, y la prueba funcional me da evidencia de isquemia, también tengo que ir a la cinecoronariografía. ¿Por qué?
Porque en los dos casos, uno espontáneamente y otro con la prueba funcional, evidencié isquemia y tengo que ir a tratar el vaso responsable. El vaso responsable de esa isquemia. Bien, bueno, esto es largo, como verán, hasta acá vimos lo que es la enfermedad coronaria. Vamos a hacer una aproximación a lo que es la insuficiencia cardíaca, ¿no? Tener en cuenta esto, entonces, que la mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca son mayores de 65 años. Su incidencia y prevalencia aumentan con la edad, siendo del 10% en los pacientes mayores de 70 años, y constituye, esto es muy importante para la práctica médica, la primera causa de internación en pacientes mayores de 65 años en los países occidentales. Bien, la principal causa de insuficiencia cardíaca es la insuficiencia cardíaca. Perdón, la cardiopatía isquémica. No sé, yo escucho a lo mejor un ruido de fondo, no sé si podrían silenciar algún micrófono que no. Doctor, solamente abrí el micrófono para avisarle que son 8:20. Bien. Bien. Bueno, igual falta bastante. Bueno, entonces, epidemiológicamente, lo que vemos de la incidencia, ¿no? Aquellos pacientes jóvenes, ¿no? Por ejemplo, 50-59 años, tienen una incidencia mucho menor que lo que ocurre en los pacientes ancianos. Esto es del estudio de Framingham. La etiología más frecuente, como dijimos, es la enfermedad coronaria. Otro tipo de valvulopatías y miocardiopatías pueden dar lugar a la insuficiencia cardíaca. Y en la Argentina siempre tenemos que tener en cuenta la enfermedad de Chagas. En función del tiempo no voy a entrar en estos detalles, pero tengamos en cuenta que podemos dividir en dos grandes grupos: aquellas con disminución de la fracción de eyección, como por ejemplo se producen por la enfermedad coronaria, y aquellas en las cuales la fracción de eyección está conservada, pero hay una alteración diastólica en la función, ¿no? Entonces, esto ocurre en pacientes que tienen alteración en la distensibilidad, que se ve mucho en los pacientes que tienen hipertrofia, hipertrofia de cualquier causa, o la hipertrofia, la rigidez propia del envejecimiento, puede llevar a alteraciones de la función diastólica del corazón. Otras causas, ¿no? Que no son, por ejemplo, las últimas, la tirotoxicosis, que no son de origen cardiológico. Así como hay causas, tenemos factores desencadenantes, y esto lo vemos todos los días, ¿no? El paciente que hace la transgresión con la dieta, o el paciente que no puede cumplir, por eso lo vemos muchos también, el tratamiento médico, abandona el tratamiento por cuestiones personales, por cuestiones socioeconómicas, y muchas veces son una situación que desencadena el evento agudo de la falla de bomba y precipita la internación. Conocemos la fisiopatología, una situación de disminución del gasto cardíaco, una respuesta endógena típica ante esta situación, ¿no? Que se activa todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, eso produce mayor reabsorción de sodio para aumentar el volumen circulante, eso produce mayor retención hidrosalina, produce aumento de la poscarga, aumento del consumo de oxígeno, más hipertrofia y más falla cardíaca, ¿no? Finalmente, el mecanismo compensador es lo que termina perpetuando, si no se corta, termina perpetuando la insuficiencia cardíaca. Los síntomas típicos, ¿no? La disnea, la ortopnea, tener en cuenta que muchas veces en el paciente mayor, cuando descubrimos el síntoma, ya ha evolucionado mucho en la enfermedad, porque son pacientes que son poco activos. Recuerden que todo lo cardiológico evoluciona desde las clases funcionales, que son con ejercicio, y a medida que evoluciona la enfermedad, termina siendo a pequeños esfuerzos o de reposo. Y a veces lo que tenemos en los adultos mayores simplemente es pérdida de apetito, fatiga, o deterioro funcional. Bien, eso es lo... Tener en cuenta que la fragilidad, presencia de fragilidad, constituye un factor independiente de mal pronóstico. En lo que hace al tratamiento, hay que hacer la dieta hiposódica como cualquier otra situación, restringir los líquidos, contar con el apoyo familiar para el tratamiento, tener seguimiento por enfermería, y siempre que se piense en hacer alguna actividad física, que son muy útiles como rehabilitación del paciente con enfermedad cardiovascular, tener en cuenta que tiene que ser muy hecha a medida de cada paciente. Las vacunaciones correspondientes como antineumococo, antigripal, y tener en cuenta esto lo que les había dicho antes, ¿no? Este punto es muy importante: el 27% de las reinternaciones se deben a incumplimiento del tratamiento. Simplificar dentro de lo que se pueda del régimen farmacológico. Y en lo que hace al tratamiento farmacológico, doctora, si me está escuchando,
a mí me falta, yo no sé si quiere que termine con insuficiencia cardíaca o que me extienda un poco más en el tiempo. No, extiéndase. Simplemente habíamos quedado que le avisaba por eso, pero extiéndase, no hay inconveniente. Como usted me diga, ¿no? Si no, bueno, vamos a seguir cualquier cosa usted me diga. Doctor. Continuamos. Bueno, en lo que es el tratamiento farmacológico, el tratamiento es el clásico, ¿no? Siempre teniendo en cuenta de que uno no tenga la presencia de mayores factores o efectos adversos. De primera línea, los inhibidores de la ECA, ¿no? Como por ejemplo el más utilizado es en el enalapril, por los efectos beneficios que tienen en la postcarga, en la precarga, en la proteinuria, ¿no? A nivel renal, etcétera. Tener en cuenta que en pacientes con insuficiencia renal no se pueden utilizar. Los ARA2, a veces uno dice ARA2 y ¿qué droga hablamos? ARA2 hablamos entonces del losartán, el valsartán, el candesartán, casi presentan un fenómeno de grupo muy semejante a los anteriores, y de hecho cuando hay intolerancia a los anteriores, a los IECA, uno tiende a usar un antagonista de los receptores de la angiotensina 2. Tiene la ventaja que tienen vida media más larga y que, por ejemplo, no producen efectos adversos como la. Los diuréticos muy útiles, todos sabemos que los trabajos que se han hecho para demostrar que las drogas que vimos anteriormente son útiles en insuficiencia cardíaca siempre se hicieron con diuréticos. Por lo tanto, no hay ensayos clínicos que demuestren que son útiles, pero a nadie le cabe duda que el diurético es de los fármacos que mejor o que más rápidamente calman los síntomas en el paciente de la insuficiencia cardíaca. Cualquiera que haya estado en una guardia, que haya recibido un edema agudo de pulmón, sabe que uno pone en el TG, empieza la medicación, pero lo que le hace calmar los síntomas rápidamente al paciente es la furosemida endovenosa. Los antagonistas de la aldosterona es un tratamiento un poco más específico, se utilizan con pacientes con fracción de eyección muy deteriorada que tienen síntomas a pesar de estar tratados con inhibidores de la ECA y ya con el tratamiento completo. Esto es algo que la utilización de sacubitril y valsartán es algo de lo cual se habla mucho. Yo creo que no se usa tanto, porque ya cuando llegamos a usar estas drogas tenemos el paciente sintomático, es un paciente en el cual tenemos toda la medicación, todo el tratamiento completo y al cual le vamos a sacar los IECA o los ARA2, pero lo que uno vio con los trabajos es que estos fármacos son muy útiles y mejoran la expectativa de vida y disminuyen las causas de muerte de tanto cardiovascular como las causas de muerte total. Los betabloqueantes, muy demostrado, ¿no? Los betabloqueantes ya no podríamos decir que no son tan modernos, ¿no? Como el nebivolol, el carvedilol, el bisoprolol, que disminuyen el consumo de oxígeno cardíaco, mejoran esa regulación en baja de los receptores, ¿no? Todo eso ha demostrado que son muy útiles y sin tener en cuenta esto, ¿no? Que los efectos adversos en los pacientes mayores son mucho más importantes y que es muy común que el paciente mayor presente alteraciones del ritmo, bradicardia o trastornos de conducción. Muy atento a eso cuando usan betabloqueantes. Los digitálicos, unas drogas de las más antiguas que se utilizan. Hoy la indicación del digitálico es bajar la frecuencia cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca en los cuales no se ha podido bajar la frecuencia ya con la utilización de los betabloqueantes, y las estatinas están indicados en los pacientes con insuficiencia cardíaca de causa coronaria. Bien, la anticoagulación queda indicada entonces para los que tienen una relación de eyección muy comprometida, los que tienen son antecedentes de fenómeno tromboembólico y en aquellos en los cuales hay fibrilación auricular y trombos murales. Esto es muy específico, vamos a seguir en función del tiempo, ¿no? Lo que es la terapia de resincronización. Y bueno, ahora vamos a hablar de las arritmias en los pacientes mayores. Tomaremos como modelo la arritmia más frecuente, que es la fibrilación auricular. Es la arritmia de origen supraventricular que se produce como consecuencia de una dilatación auricular izquierda que da lugar a múltiples fenómenos de reentrada. Es la arritmia sostenida más frecuente en los pacientes mayores de edad, y justamente son los mayores de edad los que tienen mayor riesgo embólico, tiene una prevalencia, una incidencia en la sociedad en general del 1 al 5%, pero la diferencia es que en los menores de 55 años es del 0,1% y en los mayores, en los octogenarios, es del 9%. Vemos una mayor incidencia, una aurícula que tiende a dilatarse y a dar lugar a esta arritmia. Las causas más frecuentes, la cardiopatía isquémica, la cardiopatía hipertensiva y la cardiopatía reumática, algunas no cardiológicas como puede ser la tirotoxicosis. Bien, entonces como habíamos dicho, múltiples
circuitos de reentrada que se producen en una aurícula que para alguna patología cardiológica se dilata y da lugar a esta dilatación y esta alteración en el ritmo cardíaco. Los síntomas pueden ser los típicos, la palpitación en la disnea. Es común que el paciente mayor no lo sienta o tarda más en sentirlo que el paciente joven. ¿Y esto por qué? Recordemos, en una situación de reposo, la contracción auricular colabora con el 5% del llenado ventricular izquierdo. En los casos de ejercicio, colabora con el 25% del llenado ventricular izquierdo. Como los pacientes mayores no hacen mucha actividad, es probable que no sientan falta de aire, no sientan fatigabilidad, porque no hacen tanto ejercicio, cosa que sí lo notan los pacientes más jóvenes. La presentación típica, entonces vamos al gráfico, ¿no? La presentación típica, que muchas veces es una arritmia supraventricular con QRS angosto, con ritmo completamente irregular a nivel de las aurículas, que se caracteriza por taquicardia y irregularidad en el ritmo, pero como pasa siempre en los adultos mayores, como existen otras cardiopatías de base, podemos encontrar esto, ¿no? Un bloqueo completo de rama derecha, un QRS ancho, en un paciente que tiene una fibrilación auricular de base. Lo mismo que vimos antes, ritmo irregular, ausencia de onda P, pero en este caso acompañado de un QRS ancho por el bloqueo completo de rama derecha que el paciente tiene de base. Las diferencias que están en este gráfico, lo que ya comenté, ¿no? El evento agudo es más común en los jóvenes, la FA permanente es más común en los ancianos, son mucho más frecuentes los eventos embólicos en los pacientes ancianos, y en lo que hace al tratamiento, lo que vemos acá abajo, en el paciente anciano, como tenemos una aurícula muchas veces dilatada, buscamos una regulación de la frecuencia, y en el paciente joven en general vamos a intentar normalizar y llevarlo al ritmo sinusal. Los estudios, obviamente, el Holter muy útil para estudiar la cantidad, la cuantía de la arritmia, confirmar el diagnóstico y evaluar el tratamiento de la misma, y el Doppler cardíaco, también importantísimo para el diagnóstico de la patología estructural, y el Doppler transesofágico para determinar o no la presencia de trombos, ¿no? Entonces el tratamiento debe ser enfocado en la enfermedad de base, que es la que está favoreciendo la dilatación auricular. Determinar si es un evento agudo o un evento crónico, a veces no es tan fácil, pero si podemos determinar que es un evento agudo que empezó en las últimas 72 horas, podemos intentar internar al paciente en unidad de cuidados intensivos y pasarlo a ritmo sinusal, en general utilizando drogas. Si utilizan drogas, se lo pasa a ritmo sinusal y se lo deja anticoagulado, generalmente por lo menos 2 semanas, aún después de pasarlo a ritmo sinusal, porque si bien puede aparecer electrocardiográficamente la contracción auricular, muchas veces la contracción auricular mecánica no es efectiva, tarda unos días y ahí puede embolizar. Y en la FA crónica, que es lo que nos pasa habitualmente con los pacientes, los adultos mayores, lo que vamos a buscar es evitar la complicación, que es la embolia, y por otro lado disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces, en lo que hace la anticoagulación, se pueden usar los antagonistas de la vitamina K, que han sido muy útiles y tienen el mismo efecto que en los pacientes jóvenes, y se pueden usar los anticoagulantes orales de acción directa, que obviamente tienen la gran ventaja que no requieren controles de anticoagulación. Ya esos ejercen su actividad en forma directa a través de la inhibición de la trombina, como el dabigatran, o del factor 10, como el apixaban, ¿no? Esto mostró que son muy útiles, son más útiles que los que nombramos anteriormente, que la warfarina, en evitar los eventos trombóticos en los pacientes mayores. Entonces, control de frecuencia, bajar la frecuencia por debajo de 115, usar drogas que bajan la frecuencia, como puede ser la digoxina, el carvedilol, digamos, los beta bloqueantes que también se usan para insuficiencia cardíaca, usar Doppler transesofágico para detectar trombos. Si la aurícula izquierda, después de hacer todo esto, lo estudiamos y no está dilatada en el paciente mayor, podemos intentar realizar una ablación por radiofrecuencia. Bien, esto un poco resume este cuadro lo que les había dicho hasta el momento. Entonces, es la arritmia más común en el adulto, buscamos controlar la frecuencia, y la anticoagulación para evitar los fenómenos embólicos está indicada en todos los casos. Doctora, me falta hipertensión arterial. ¿Quiere que termine acá o sigo con hipertensión arterial? No, dado que no hay muchas preguntas, me parece, y la gente está muy interesada en la exposición, puede continuar con hipertensión arterial también. Bueno, 5 minutos más entonces y cerramos con hipertensión arterial. Fue un poco ambicioso, ¿no?, la cantidad de temas que estamos dando, pero bueno, si ya podemos cerrar así, yo creo que también es útil porque con lo que implica en la cantidad de pacientes que vemos por esta patología.
Entonces, la hipertensión arterial, epidemiológicamente, esto lo vemos, no que no sepamos la epidemiología, que lo vemos a diario, ¿no? Los pacientes mayores tienen más hipertensión arterial, de hecho, los mayores de 65 años, el 50% son hipertensos, y si evaluamos hipertensión arterial sistólica aislada, vamos a ver que casi el 70% de los pacientes mayores de 80 años tienen hipertensión sistólica aislada. La fisiopatología de la hipertensión arterial, sobre todo la hipertensión arterial sistólica, es lo que vimos antes. Aumento de la rigidez de la pared vascular, entonces eso produce aumento de la presión sistólica y caída de la presión diastólica. Los mecanismos regionales que también están alterados, hay menos dilatación arterial por menos actividad de endotelial, el endotelio es la gran glándula de secreción interna, y la secreción de moléculas que favorecen la secreción de colágeno en contra de la formación de elastina, y eso da lugar a menor elasticidad en las arterias. Entonces, ¿cómo definimos la hipertensión sistólica del anciano? Es una presión sistólica que está por debajo de 140 con una presión arterial diastólica normal, ¿no? Por debajo de 90. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, ¿se acuerdan? En una época había que tener 2 tomas en el consultorio, ahora esto es un poco más flexible, ¿no? O tomas reiteradas en reposo del paciente en el consultorio, o la realización de un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, y también ahora ha tomado mucha importancia lo que es la automedida domiciliaria, ¿no? Con los aparatos nuevos que hay, o que suelen ser confiables, también el control domiciliario suele ser muy efectivo, y obviamente, como cualquier paciente, ante el diagnóstico de hipertensión arterial, estudiar la lesión de órgano blanco. Esto, como en los diabéticos, como en el hipertenso, hay que estudiar la lesión de órgano blanco. Hubo un estudio muy interesante, ¿no? Que fue el IBET, hecho en el 2008, en el cual se medicó a pacientes mayores de 80 años y se intentó, si se los empezó a medicar con una presión arterial por encima de 160, y no se buscó bajarlo por debajo de 140. Se buscó que, como fin del tratamiento, que esté por debajo de 150. Se utilizó indapamida, y los pacientes que no podían lograrlo con indapamida sola, utilizaban también perindopril. Bien. Se vio entonces que la utilización de este régimen y la disminución de la hipertensión sistólica, aún en los octogenarios, era muy útil porque disminuía el riesgo de muerte por accidente cerebrovascular, el riesgo de muerte por insuficiencia cardíaca, y fundamentalmente, y si bien eso no quedó claro la causa, disminuía la muerte de cualquier causa en los pacientes que habían sido tratados contra los pacientes que entraban en el grupo placebo. Entonces, pacientes entre 65 y 80 años, sin duda se empieza a tratar puede estar por encima de 140-90. Pacientes mayores de 80 años, una de las recomendaciones podría ser que si tenemos una presión arterial sistólica por arriba de 160, lo empezamos a tratar buscando una presión arterial sistólica que no sea mucho menor de 150. Tener en cuenta el tratamiento en pacientes frágiles, el tratamiento tiene que ser un poco más específico y según la indicación médica para cada uno, y tener en cuenta que si un paciente octogenario no está recibiendo el tratamiento ideal o que nosotros quisiéramos, pero mantiene una presión arterial estable, en general se tiende a seguir con el mismo tratamiento, ¿no? Entonces, no cabe duda, está demostrado que es útil tratar la hipertensión en los pacientes mayores de 65 años, y también se ha demostrado que tratar la hipertensión sistólica aislada mejora la expectativa de vida en los pacientes y disminuye la cantidad de reinternaciones y de eventos coronarios agudos. Bueno, esto es lo que ya hablamos, ¿no? Tener en cuenta el tratamiento del paciente frágil, analizar cada paciente frágil en particular. Si se recomienda realizar ejercicio al paciente, lo de siempre, ¿no? En el adulto mayor tiene que ser muy específico, tiene que consensuarse bien qué tipo de actividad, y tiene que estar muy hecho a medida de cada uno de los pacientes. Tener en cuenta que a veces al pedir una dieta muy estricta desde el punto de vista hiposódico, puede ser perjudicial para el paciente, ¿no? Que tiene fragilidad, porque eso puede hacer que tenga mayor trastornos alimentarios. También hace falta un seguimiento particular de esos pacientes. Bien. Entonces, como medida general, yo tengo un paciente hipertenso, detecto hipertensión arterial sistólica, no busco bajar necesariamente de entrada a valores normales.
me conformo con bajar en la primera semana 20 milímetros de mercurio de la hipertensión sistólica, tener en cuenta que la presión diastólica no baje de 65, evitar fenómenos de, como por ejemplo la hipotensión ortostática, ¿no? Y vamos a ver que si bien a la larga voy a tener que utilizar 2 drogas, en general puedo intentar comenzar el tratamiento con monodrogas aún en el adulto mayor. Bien, los fármacos que se utilizan son los que se usan en general con toda la población, se puede usar diuréticos, se pueden dar antagonistas del calcio, se pueden dar antagonistas de la angiotensina 2, inhibidores de la ECA y beta bloqueantes, siempre teniendo en cuenta, ¿no?, lo que vemos acá abajo, los beta bloqueantes, no las comorbilidades. No voy a usar beta bloqueante en un paciente POC, dado que está contraindicado, tener en cuenta las interjuegos, ¿no?, las interacciones farmacológicas de los distintas drogas que voy a utilizar, y evitar efectos secundarios como por ejemplo los diuréticos que producen hipovolemias y hipovilemias. Si se traduce a la noche acompañada de nicturia, puede producir ni más ni menos que caídas del paciente. Y bueno, entonces acá, para ir terminando en esta charla, yo creo bastante maratónica, ten en cuenta esto, ¿no?, que los IECA y los ARA2 se comportan casi como un grupo, que mejoran la proteinuria, que disminuyen la hipertrofia ventricular izquierda, que son muy útiles en el paciente que tiene disfunción ventricular izquierda, y en ese grupo entonces tenemos el enalapril, el perindopril, el candesartán, el telmisartán. Tener en cuenta también los bloqueantes cálcicos, que obviamente están contraindicados en los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero son útiles en el paciente que tiene angina de pecho, los que utilizan, generalmente acá lo que más usamos es amlodipina. Los diuréticos útiles en la insuficiencia cardíaca son muy económicos, pero tener en cuenta, no eso, que pueden producir alteraciones hidroelectrolíticas. Y los beta bloqueantes, obviamente, son ideales en los pacientes que tienen enfermedad coronaria, disfunción ventricular izquierda, que tienen fibrilación auricular, pero tener en cuenta siempre eso, ¿no? En el beta bloqueante, la caída de la frecuencia cardíaca y los trastornos de conducción que pueden producir. Bueno, cumplí, tratamos todos los temas. Bueno, ahora doctora, no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta. Bien, excelente presentación, doctor. Si quiere tomar un trago de agua, ha sido una presentación maratónica. No. Los comentarios en general muy buenos, muy clara su exposición. Hay 2 o 3 preguntitas. De parte de Elena Heredia, pregunta si brevemente puede explicarle para qué se usa el marcapaso y en qué situaciones se utiliza. Bien, bueno, a ver, yo creo que de los temas que hablé, tal vez el marcapasos, la indicación, no sé si hay, creo, confusión, ¿no? Yo específicamente hablé del resincronizador. El resincronizador es un marcapaso particular que resincroniza la actividad cardíaca, que se utiliza en pacientes que tienen muy mala función, en pacientes que tienen trastornos de conducción intraventricular muy importantes, QRS muy anchos, y en general en pacientes jóvenes, bueno, sería lo que es un puente ya al paciente que debe un trasplante. Obviamente los pacientes octogenarios no son factibles de realizar trasplante cardíaco, y si tu pregunta es por indicación específica del marcapaso, hay todo un consenso de marcapasos, pero en términos generales podemos decir que el marcapaso está indicado, ¿te acordás? Bloqueo AB de primer grado, PR largo, bloqueo AB de segundo grado, los MOVIT, ¿no? Entonces, del MOVIT 1 sintomático, que es el PR que se va alargando y que no conduce, es decir, del MOVIT 1 sintomático, el MOVIT 2, que es el que se bloquea uno a uno, y el bloqueo AB completo, serían las indicaciones de colocación de marcapaso. Entonces, MOVIT 1 sintomático, MOVIT 2, y bloqueo AB completo, sin duda, son indicación de marcapaso definitivo. Después hay un montón, ¿no?, de cosas más específicas, pero en función del tiempo yo creo que eso te puede dar una idea. Bien. Después, bueno, preguntan acerca de la indicación de dietas estrictas en pacientes frágiles, pero bueno, en parte un poquito ya lo comentó durante el final de su exposición. Y como el paciente frágil sin duda implica un abordaje multidisciplinario, ¿no? Totalmente, y sabemos que justamente una dieta excesivamente restrictiva en estos pacientes puede terminar siendo perjudicial, como usted bien lo expresó. Y una de las últimas preguntas, algo que vayan apareciendo nuevas, es, preguntan su opinión, dada la polifarmacia de los pacientes en las personas adultas mayores, ¿qué opinión tiene en relación a la utilización de las polipíldoras? Bien, yo comentaba, ¿no?, casualmente hablando de esto antes de la charla,
La polipíldora parece algo excelente, pero yo prefiero empezar con una droga, porque no sé si les pasa a ustedes, ¿no? Cuando trata a un paciente que es hipertenso y hace tos con enalapril, hace edema con la amlodipina y hace calambre con los diuréticos. Entonces yo tengo un comprimido conveniado, entonces tiene tos por enalapril, pero el paciente no va a querer tomar ni en el enalapril ni va a querer tomar el diurético que lo acompaña, ¿no? Entonces yo, hasta tanto estabilice el paciente en lo que hace la presión arterial, intentaría usar monodrogas y después ya si lo tengo compensado, sí, en función de lo que es la compliance, ¿no? Hace tomar una medicación una vez por día, ahí intentaría usar combinaciones en la misma droga. Sí, aparte tenemos que tener en cuenta que muchas veces las personas mayores tienen respuestas inesperadas a la utilización o al inicio de algunos fármacos, y el hecho de utilizar varios al mismo tiempo, bueno, puede resultar en efectos adversos inesperados. Sí, sin duda. Acá estaba viendo Así que, un bueno, comentario del el doctor Casella, dice, excelente, pero muy rápido. Vamos a decir, la próxima charla vamos a hacer dividirla en varias charlas, ¿no? Espero que fue rápido, que le haya quedado más o menos claro, ¿no? Acá una nueva pregunta. Digamos, la pregunta consiste en un paciente con un filtrado glomerular de 50 mililitros minutos, ¿qué sería mejor? ¿El uso de IECA o ARA2? Es una pregunta muy, muy interesante, ¿no? Yo diría que cuando decidimos no usar uno, no usamos el otro tampoco. En el caso de que tengamos alguna situación que nos ponga en duda usar un IECA, tampoco vamos a utilizar el ARA2, lo que yo dije antes. Todos tienen efectos de grupo, ¿no? Los IECA por un lado y los ARA2 por el otro, pero y casi podemos hacer un grupo común con los dos, ¿no? Yo diría que ya en un paciente mayor consultaría la opinión del nefrólogo en ese caso. Sí, Pero si incluso tengo por dudas, ahí yo aportaría algo, incluso por ahí por ¿cómo no? costos y por utilidad, por ahí uno empezaría con IECA si no tiene contraindicación para hacerlo, y por ahí el ARA2 lo dejaría ante la aparición de efectos adversos a los IECA tal vez, porque bueno, convengamos que una persona, ya por edad solamente, una persona mayor de 80 años probablemente tenga un filtrado glomerular cercano o algo menor incluso a 50 mililitros minutos. Y bueno, entonces puede llegar a ser de utilidad en algunos casos y para manejo de la hipertensión. Bien. Así que, bueno, doctor, la verdad, excelente, respetando el tiempo y las preguntas. A ver, acá surge una nueva, ya de un caso puntual, un paciente que presente hematuria con enalapril, ¿a qué puede deberse? Es difícil, sin duda el efecto de los IECA a nivel renal es marcado, es notable que justamente lo que hacen ellos es disminuir, sobre todo en los diabéticos, la gran indicación es la disminución de la microproteinuria. Yo no sé, habría que ver si no fue si no tiene una cosa otra fortuita causa. haber tenido la relación causa-efecto, ¿no? Pero Uh-huh. yo soy especialista y a veces también cuando aparecen estas cosas prefiero tener la opinión del especialista, ¿no? Por lo menos no aventurarme a hablar de algo que no manejo tanto. No, no, aparte creo que faltan varios datos como para dar una opinión. Sí, bueno, pero yo Bueno, respeto mucho la inquietud del colega que hace la pregunta, me parece seguro, por ponderable, ¿no? supuesto. En un momento voy a criticar la pregunta, me parece que a lo mejor sí, cuando uno tiene pocos datos, y a lo mejor que puede ser un hallazgo, a lo mejor tener la opinión del especialista. Bien, bueno, siendo las 8:10, si no hay más preguntas, no sé si el doctor quiere expresar algunas palabras. La verdad que desde la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría y la organización del Congreso, le agradecemos a usted y a PAMIA esta disertación, realmente muy amplia y apropiada para abrir un poco el panorama y que la gente tenga una visión, al menos inicial, para interiorizarse y luego poder seguir investigando en cada uno de los temas que usted ha tratado. Bueno, muchísimas gracias también, reitero, por la invitación. Bueno, no sé si el doctor Julio Nemirovsky, aquí presente, quiere cerrar con algunas palabras esta presentación, doctor.
No, solamente agradecer al profesor Cicolone porque brindó un panorama tan justo, tan apropiado para lo que es la patología cardiovascular en las personas mayores. Ajustar de pronto los criterios y el conocimiento a los cambios fisiopatológicos y a los cambios, mejor dicho, fisiológicos y a los cambios anatómicos del envejecimiento es muy importante. Y remarcar siempre lo que no debemos hacer como esto de respetar la dieta y el aporte de sodio, ¿no es cierto?, en los pacientes frágiles y el concepto de fragilidad que estuvo presente en toda la charla. Nada más que agradecerle al doctor Cicolone, por supuesto, agradecer a Pamia que nos haya brindado la posibilidad de tenerlo con nosotros y felicitar como siempre a la gente de MSI que tan prolijamente se han comportado para llevar adelante estos webinars. Estás muteada, Fabi. Perdón, muchísimas gracias y cerramos este encuentro, los esperamos en el próximo webinar y obviamente en el congreso que se desarrollará entre el 25 y 27 de este mes. Un gusto y bueno, a descansar todos. Adiós, buenas noches.